Vamos hoy a hablar sobre las 70 semanas de Daniel. Estas 70 semanas de Daniel ocurren en el capítulo 9 del mismo libro y en ella nos describe una profecía que va hasta los últimos tiempos, desde el tiempo de la reconstrucción del templo hasta los últimos tiempos. Pero específicamente vamos a hablar en este día de los propósitos de esa profecía de las 70 semanas. Y vamos a comenzar por Daniel capítulo 9, versículo 19. Vamos a avanzar hasta el versículo 19 de Daniel, que dice, él está haciendo una oración, él ha leído el libro de Jeremías y encuentra la profecía de los 70 años de Jeremías y comienza a orar y a buscar del Señor, a pedir perdón y dice así, oye Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu templo. Esto es una partecita, un versículo de toda la oración que hace Daniel pidiéndole perdón al Señor, haciéndose responsable de los pecados, porque él dice, nosotros somos los que hemos pecado, nos hemos apartado de tus caminos, nosotros merecemos el castigo, pero hay una profecía, pero Señor, dice la profecía que 70 años después de que el pueblo de Israel es destruido, Señor, tú vas a comenzar otra vez a restaurar el pueblo, a restaurar a Jerusalén, a restaurar, Señor, el templo y comienza a orarle al Señor. Hace 8 días vimos la diferencia entre las 70 semanas y los 70 años. Los 70 años sí son literales y es sobre la restauración y el regreso de ese grupo de personas para construir o reconstruir el templo de Jerusalén, las murallas de Jerusalén y prácticamente pues el pueblo mismo. Entonces Daniel está orando por esa restauración de Jerusalén y de Judá y específicamente encuentra en el libro de Jeremías que se llama Las desolaciones de Jerusalén, que dicen que después de 70 años esas desolaciones van a pasar. O sea, la destrucción y como el vacío, como que queda eso desierto, como que queda inhabitable. Entonces, esto tienen que volver a reconstruir el templo. Pero cuando él está orando, él llama a que se le aparece un varón y está en el mismo Daniel 9:23 y dice, al principio de tus ruegos, seguimos aquí, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí está hablando específicamente Daniel de el ángel Gabriel. Él dice, el varón Gabriel, esto se le presentó a él, y entonces él es el encargado, Gabriel es el encargado de entonces darle la profecía y explicarle la profecía. Y él dice que ha venido para que entonces Daniel pueda entender la visión, para que él pueda entonces esto también recibir la visión de lo que serán esas 70 semanas, para que cada explicación que el ángel dé, Daniel la entienda y bueno, él pueda esto en cierta manera comprender lo que va a pasar en los tiempos futuros, en ese tiempo. Entonces, cuando nosotros miramos que Daniel dice que es un varón, el varón Gabriel, esto, Gabriel tiene varias menciones en la Biblia. Una de las más importantes es cuando él le hace la anunciación a María, que de ella saldría el Mesías, que el Señor la ha escogido para que ella se hace instrumento para que en su vientre se encarne el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. También Daniel es el que, digo, Gabriel le da la visión del macho cabrío y del carnero a, a Daniel, que se encuentra en el versículo anterior, que hablábamos que el macho cabrío entonces era el pueblo medo-persa con su cuerno más largo que el otro, y después viene un macho cabrío que lo vamos a ver cuando terminemos las 70 semanas, que se refiere a el pueblo griego. Entonces, la palabra Gabriel significa hombre de él, pero lo interpretan los judíos como Dios es mi fuerza o fuerza de Dios.
Gabriel viene a revelar la orden. Normalmente esa palabra orden se traduce como también palabra. O sea, que viene a revelar la palabra para darle sabiduría, entendimiento. Le declarará que desde que comenzó a orar, Dios le ha respondido. Y mire que esto es lo maravilloso y ojalá lo entendiéramos nosotros también para nuestra propia vida. Que le dice, mire, desde el momento en que usted se dispuso a orar, a buscar de Dios, entonces Dios envió la respuesta. Dios envió la respuesta ya a Daniel. Desde que comenzó a orar, ya fue dada la orden, la palabra, y, y fíjese que él estaba orando por la restauración de Jerusalén y la restauración del templo. Y las palabras que le dicen Gabriel a Daniel son que desde que comenzaste a orar ya fue dada la orden, la palabra, para la restauración de Jerusalén y el templo. Y él viene entonces a declararle cómo va a ser, cómo va a ser todo eso de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a pasar a la profecía de una vez. Vamos a pasar qué le dice Gabriel en profecía a Daniel. Y vamos a mirar entonces a partir de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Entonces, él le dice de la siguiente manera. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y sigue diciendo en el 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí vemos toda la profecía que le está revelando el ángel Gabriel a Daniel. Pero quiero comenzar antes de cualquier cosa a que hablemos del propósito de la profecía. ¿Por qué entonces, por qué hay 70 semanas y cuál es el propósito de esas 70 semanas? Quiero hacer un paréntesis pequeño aquí, que 70 semanas, cada día representa un año, lo que significa que no serían 70, 7 por 7, 49, 490 días. La restauración del templo no sería en año y medio. Entonces, eso se sabe que se interpreta que cada día es un año. Entonces, toda la profecía que viene a continuación se establece un límite de tiempo de 490 años para todo su cumplimiento. Entonces, vamos a ver los propósitos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, primero, terminar la prevaricación, 2, para poner fin al pecado, 3, y expiar la iniquidad, 4, para traer la justicia perdurable, 5, sellar la visión y la profecía, 6, ungir al santo de los santos. Entonces, esto quiero que entendamos algo que es muy importante y es que primero que todo está dirigida prácticamente al pueblo judío, al pueblo de Israel. Dice ahí la palabra que están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Por eso en esta profecía nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jerusalén y en el templo, en el pueblo judío. Los judíos no olvidemos que es el pueblo escogido de Dios llamado a ser santo. Y además quiero que entendamos que cuando se habla de este tiempo para la reconstrucción del templo y todo, muchos piensan que es solamente la construcción, digamos así, arquitectónica, material del pueblo judío, la restauración material del pueblo judío, pero Dios va más allá. De acuerdo a estos propósitos que nosotros miramos, va mucho más allá de simplemente
levantar un templo, reconstruir una ciudad y que las cosas sigan como antes. El Señor va a hacer un cambio profundo en todo el sistema religioso de Israel. Se va a levantar un templo, claro que se va a levantar y se cumple la profecía, pero el manejo de las cosas espirituales van a cambiar radicalmente de tal manera que ni parecido a cómo se estaba manejando las cosas en el tiempo en que Israel, Jerusalén y todos los que tenían autoridad fueron cautivos y llevados a Babilonia. Entonces, lo primero que vamos a mirar aquí es que dice la primera, terminar la prevaricación. Terminar la prevaricación. ¿Qué es prevaricar? Prevaricar es pervertir e incitar a alguien a faltar a las obligaciones de su oficio o religión. Ahora, cuando nosotros miramos en el pueblo de Israel, en el tiempo en que el pueblo fue cautivo, encontramos que el rey, los sacerdotes, los profetas y el mismo pueblo se habían apartado del Señor. Y Jeremías, que es un libro de muy buena referencia para mirar esos tiempos, Jeremías 2, 26, 27 nos enseña lo siguiente: como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Y aquí lo que el Señor nos está enseñando es lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. El pueblo, los príncipes, los profetas, los reyes, los sacerdotes, todos andaban en idolatría. Todos se habían apartado de los caminos del Señor. Ahora estaban doblando sus rodillas delante de un pedazo de madera, delante de una piedra, y pidiéndole a ellos el favor. Endiosaron, se volvieron idólatras, endiosaron las cosas materiales, se apartaron de los caminos del Señor. Y entonces, no solamente al apartarse y a volverse idólatras, no solamente disgustaron al Señor, sino que también las actitudes, las cosas que ellos hacían, también fueron cosas que disgustaron al Señor. No le pareció bien al Señor lo que ellos estaban haciendo. Es decir, por ejemplo, los profetas no profetizaban la voz del Señor, profetizaban en la carne, profetizaban lo que ellos querían decir, lo que los reyes querían escuchar. Por eso fue tan duro el problema para Jeremías, porque mientras todos los profetas de Israel predicaban a favor de los reyes, Jeremías profetizaba lo contrario. Los sacerdotes habían hecho de la obra del templo y de los sacrificios, habían hecho un negocio. Si el animal estaba completamente sano, limpio, perfecto, no permitían que lo mataran, se quedaban con el animal vivo. Pero si el animal traía defectos, si el animal traía algún problema, a ese sí lo sacrificaban. Se corrompieron los sacerdotes. También los sacerdotes llegaron a tener mujeres extranjeras. Toda la familia sacerdotal, llamémoslo así, se corrompió. Y qué decir también, hermano, de los reyes, que ellos mismos incitaron al pueblo a la idolatría, a salirse de los caminos del Señor, siguieron los Baales, como se casaron con mujeres extranjeras cuando Dios les prohibió a ellos, cuando fueran a entrar a la tierra prometida, que no se mezclaran con ninguna otra nación porque iban a aprender las costumbres de esas naciones. Y así fue. Los reyes permitieron que llegaran personas extranjeras y ellos acomodaron sus religiones, desplazando ese serle fiel al Señor. Entonces, eso le duele al Señor. Entonces, ¿cómo terminar la prevaricación? Es la pregunta que podemos hacer. Si la prevaricación era la perversión de los reyes, los sacerdotes, los profetas y el pueblo, entonces la prevaricación, mire, no se puede decir, vamos a reemplazar un grupo de sacerdotes, vamos a reemplazar los reyes, vamos a reemplazar los profetas por otros nuevos, porque tarde o temprano también se corrompen. Entonces, cuando miramos la escritura, encontramos que la única manera
de que se acabe la prevaricación, de que se acabe toda el problema del pueblo apartado de Dios que tenía que estar cerca del Señor, es que se levante un profeta perfecto, un sacerdote perfecto y un rey perfecto. Y quiero que miremos en un momentico Hebreos 7:28. Mire lo que dice Hebreos 7:28. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La única manera de tener sacerdotes perfectos es que el sacerdote sea celestial, sea un sacerdote de Dios, y eso le corresponde al Señor Jesucristo. La única manera de que Israel tenga un rey perfecto está puesto en el Señor Jesucristo. La única manera que haya un sacerdote perfecto es el Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo ahí la palabra del Señor. La prevaricación se acaba en el momento en que el hombre se ha quitado de ese reino, de ese reinado, de ser profeta, de ese ministerio, y que sea el Señor Jesucristo mismo, que es el perfecto entre todos, para que Él desarrolle esos ministerios de ser rey, profeta y sacerdote, y se cumple en Él. Entonces, ¿cuándo terminará la prevaricación? Cuando el Señor Jesucristo sea rey, sea sacerdote y sea profeta. Por ahora, hermano, podemos decir que el Señor es sacerdote, el Señor es profeta, pero todavía no se ha cumplido como tal en la plenitud de lo que nosotros necesitamos el hecho de que sea el rey. Él va a ser coronado rey de reyes y señor de señores. Y en esa autoridad dice que él vendrá y entonces derrotará al enemigo y será entonces el rey de los reyes, el señor de los señores, que trae juicio a las naciones y que entonces traerá su reino y ese reino no tendrá fin. Entonces, eso es lo primero que va a ocurrir. Cuando nosotros miramos los planes de Dios, quiero que entiendan esto, cuando miramos los planes de Dios, no hay un plan de Dios en el que no esté incluido el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está incluido en todos los planes de Dios. Y en este caso, en el plan de terminar la prevaricación, el Señor Jesucristo es el único que hará perfecto el reino, que hará perfecto el sacerdocio y que hará perfecto la profecía. Ese es el primer punto. Va a terminar la prevaricación. En segundo lugar, dice que va a poner fin al pecado. Y hay dos maneras, pensaba yo, bíblicamente mirando, hay dos maneras de acabar con el pecado. Una, al estilo de Génesis, en el diluvio, que el Señor dijo es que el corazón del hombre todo es pensando hacia el mal y decide acabar con la raza humana y escoger un hombre que de acuerdo a la Biblia, ante los ojos de Dios, era un hombre correcto, un hombre íntegro, un hombre agradable a los ojos de Dios, que fue Noé. Pero vemos cómo después la raza humana se fue pervirtiendo. Entonces, esa sería uno. Y la otra es cuando nosotros miramos, dice poner fin al pecado. Esa palabra poner fin, esa palabra poner fin, viene de una palabra hebrea que es katá, que significa espiar. Y que eso fue lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, a expiar, a quitar el pecado, a quitar el pecado, y no solamente a quitar el pecado, sino a quitar las consecuencias del pecado. Eso es expiar. Entonces, cuando nosotros miramos la obra, no hay otra manera de que se cumpla esa palabra. Si se quiere poner fin al pecado, no había otra manera que a través de expiar el pecado. Y no se podía a través de animales, no se podía a través de ovejas, ni cabras, ni vacas, no se podía, porque esa sangre no limpiaba el pecado. Esa sangre solamente cubría el pecado. Y es solamente a través de Jesucristo que nosotros podemos decir que nuestros pecados son expiados, son limpiados, son borrados y las consecuencias del mismo son quitadas. La expiación es la eliminación del pecado y, 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 y las consecuencias del mismo en la vida de un pecador, en la vida de nosotros. La expiación se representa
también en la redención. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y hay que tener en cuenta lo que dice la misma ley. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En 2 Corintios 5:21, vamos a ir un momentico a 2 Corintios 5:21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, aquí vemos nosotros cómo la palabra dice que él no conoció pecado. Pero, entonces aquí, pero por nosotros no pecó, sino que fue hecho o fue, digamos, fue convertido en la ofrenda por nuestros pecados. No olvidemos lo que dice Juan cuando ve al Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese era el propósito del Señor Jesucristo. No había otra manera de ponerle fin al pecado. Gracias a Dios, nosotros a través de Jesucristo podemos ver que el fin del pecado fue en la cruz. Él murió en la cruz no solamente derramando su sangre para limpiarnos de pecado y de maldad, sino que murió en la cruz para destruir al pecado y al enemigo, que era el que a través del pecado nos manipulaba a nosotros. Entonces, cuando dice al que no conoció pecado, quiero que entendamos que dice que por nosotros lo hizo pecado, significa que Dios convierte al Señor Jesucristo en la ofrenda por el pecado, el cordero que muere para traer perdón al pecador. Eso es lo que está diciendo 2 Corintios 5:21. Ahora, 1 Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armémonos del mismo pensamiento, pues quien padeció en la carne, terminó, acabó, eliminó, le quitó poder, le quitó autoridad, le quitó fuerza al pecado. Entonces, el Señor Jesucristo, al hacerse hombre y morir como hombre en la cruz, sin pecado, sin mancha alguna de pecado, en la perfecta santidad que se necesitaba para que un hombre pudiera morir por el resto de la humanidad, sin tener un dedo que lo señalara como pecador, sin tener una manchita de pecado que lo condenara. Así murió Jesús, limpio y sin mancha, a través de esa obra que él hizo en la cruz. Hermano, él terminó con el pecado. Le quitó toda la autoridad, todo el poder, toda la fuerza al pecado, y él ya no tiene sobre nosotros ni poder ni autoridad. Y cualquier pecado que nosotros encontramos, la palabra nos dice que somos perdonados por la sangre de Cristo. Somos limpios de pecado por esa sangre preciosa de Cristo Jesús. Quiero que ya para terminar esta parte de poner fin al pecado, que es uno de los propósitos de todo lo que va a ocurrir en estas 70 semanas que habla el Señor a través de Daniel. Nosotros en 1 Corintios 15, 53, 57 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros estamos viendo aquí, hermano, lo que la perfecta santidad que nosotros vamos a tener cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando nosotros seamos transformados y que seamos llamados a la presencia del Señor para su gloria. Entonces ya no habrá victoria de la muerte, ya no habrá victoria del pecado, ya la ley sobre nosotros no nos señala como pecadores. ¿Qué nos ocurre? Ahora nosotros tenemos la victoria sobre todas esas cosas a través de nuestro Señor Jesucristo. Confiemos
que un día vamos a ser llevados al cielo, nuestros cuerpos van a ser transformados y vamos a vivir la completa y perfecta santidad en la presencia de nuestro Señor. Y verdaderamente en cada uno de nosotros se pondrá fin al pecado. Entonces, eso también está incluido en ese plan perfecto de Dios de las 70 semanas. Eso es parte de los propósitos que se tienen que cumplir. Y ya los vimos hace 2000 años en la cruz, el Señor cumplió con ese propósito. Hace 2000 años, el Señor Jesucristo también en su ministerio fue sacerdotal, su ministerio fue profético y su ministerio también fue de rey. Entonces, todo lo cuanto vemos nosotros no se cumple en ningún nombre particular, se cumple en Jesús de Nazaret, el único Dios verdadero. Entonces, todos esos, por eso cuando yo les decía a ustedes que no se trata solamente de la reconstrucción de un templo, no se trata solamente de levantar unos muros, no se trata solamente de que un pueblo regrese a Jerusalén. Esto se trata de unos cambios radicales, completamente opuestos, completamente transformadores en la vida espiritual de toda una nación que porque rechazó a ese Mesías, nosotros ahora estamos en ese plan de Dios, estamos incluidos en ese plan del Señor, pero un día ese pueblo también será restaurado y metido nuevamente por completo en ese plan del Señor. Y veremos lo mismo que nosotros hemos recibido, todo el perdón de sus pecados, siendo restaurados como pueblo e hijos de Dios y también entrando al reino de los cielos juntamente con nosotros. La tercera dice que es para traer justicia, va a traer justicia. Y entonces, ahora, el pueblo de Israel estaba sufriendo, hermano, por la ausencia de justicia, sinceramente. Cuando nosotros miramos lo que estaba ocurriendo con los últimos reyes de Israel, aunque todo eso se acabó, Israel se acabó primero que el reino de Judá. Y cuando el reino de Judá está terminando, también encontramos cómo las injusticias, la corrupción ha tomado el control en todas las esferas sociales de Israel. Y entonces Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 59:14 dice esto acerca de la justicia que se estaba viviendo en Israel. Este es el testimonio de Isaías. Y dice, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y estamos viendo aquí cómo el profeta Isaías está revelando la situación de Israel. No hay derecho, no hay justicia, no hay verdad, no hay equidad, todo es injusticia, todo es avaricia, todo se vende, incluida la justicia, no hay equidad, no hay verdadera justicia en el pueblo de Israel. Desde los jueces, dice la palabra, desde los reyes se corrompieron y todo era asunto material. No había ninguno que verdaderamente estuviera haciendo justicia, alguno que tuviera temor de Dios. Entonces, esa era la situación de Israel. Más en Isaías 32:16 dice, hablando de un tiempo profético, hablando de tiempos posteriores, cuando se cumpla la profecía, dice, y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Fíjese que está hablando aquí que la justicia, el reposo y la seguridad serán para siempre, serán eternas. ¿Y cuándo se puede cumplir eso en el pueblo de Israel y aún en nosotros mismos? Pues hermano, a través del Señor Jesucristo. A través del Señor Jesucristo nosotros tenemos la verdadera justicia, el verdadero reposo y la verdadera seguridad eterna, porque así lo ha prometido. Y entonces ahí habla de que entonces el pueblo morará, habitará en moradas de paz y habitaciones seguras y en reposo. Entonces, solamente cuando ve el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra y trae la justicia de Dios e implementa la justicia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, entonces es cuando verdaderamente
se establece esa justicia eterna para reposo y seguridad de nosotros. El salmista dice algo tremendo en el Salmo 119. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y vemos nosotros que siempre vamos a encontrar, hermano, que cuando se habla de la justicia de Dios es una justicia eterna, pero es una justicia verdadera. Es una justicia que cumple verdaderamente los parámetros de una justicia correcta, una justicia verdadera. Y Filipenses 3:9 dice, y ser hallado, está hablando Pablo del por qué esto toma todas las cosas por basura y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, aquí nosotros estamos mirando que la justicia que va a establecer el Señor aquí en la tierra va a ser una justicia que tiene como fundamento nuestra fe en Cristo y en la obra redentora de Cristo Jesús. Esa es la justicia verdadera. La justicia verdadera no es que me lleven a un juzgado y de pronto el juez disponga las cosas a favor mío. La justicia verdadera, cuando se establezca la justicia eterna, es porque por la ley desaparecerá y nosotros, porque ya no será por obras de hombres, sino será por la obra de Cristo Jesús. Y nosotros creyendo en esa obra de Cristo Jesús, nosotros tendremos la justicia, dice aquí, que es de Dios por la fe. La justicia, la única justicia perdurable, la única justicia eterna, es la justicia de Dios. Cuando nosotros miramos hoy en día cómo manejan la justicia, eso cambia cada ratico. Hoy están diciendo una cosa los grandes señores de las cortes y mañana están diciendo otra cosa diferente. Hoy están diciendo que no se puede tocar un perro, pero mañana están diciendo que se puede abortar un niño. Y ese es el asunto de la justicia que se está viendo hoy en día. En cuarto lugar, dice que sellar la visión y la profecía. Y una de las cosas que tenemos que para tener en cuenta, que es muy importante, es que entendamos nosotros en esta noche que ya la Biblia se ha cerrado el canon, ya no hay más profecía bíblica, entendámoslo así, ya no hay más profecía bíblica, ya nadie más le puede agregar a la Biblia algo, llámese profecía, llámese doctrina, la Biblia ya se cerró, el canon ya se cerró y la Biblia que nosotros tenemos está completa. No hay nada que quitar, no hay nada que poner. Está absolutamente en la perfección de la voluntad de Dios y lo que nosotros necesitamos para tener vida eterna. Y mire lo que dice Lucas 1:37, dice, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Y eso es verdad. Entonces ahí podemos hablar nosotros que la profecía se cumple. Dios hace posible que cada una de las profecías que hay, no solamente en el libro de Daniel, no solamente en la Biblia, sino esas profecías que verdaderamente hombres de Dios han dado, puede ser a usted, o bueno, que han hablado de algo que Dios tiene para nosotros, que no representa fundamento o doctrina bíblica como tal para llegar a ser, para ser adicionada a la Biblia, sino algo particular que el Señor le manda a decir. El llamado al servicio, el Señor nos puede hablar a través de alguien. Todas esas cosas, hermanos, se van a cumplir si Dios ha hablado. Primera de Corintios 13:8 habla del amor y dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Llegará un día donde la profecía como tal se acaba, no hay más profecía. ¿Cuándo es eso? Cuando el Señor Jesucristo instaure su reino aquí en la tierra, cuando ya Él esté reinando en la plenitud de toda la creación. Aquí en Primera de Efesios 9:11 dice lo siguiente, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Miremos aquí algo tremendo y es que todas las profecías se cumplen en Cristo Jesús. Todo eso que el Señor propuso, profetizó, que fue voluntad de Dios, todas se reúnen, todas se recopilan
en Cristo Jesús. Y a través de Cristo Jesús se cumplen todas las profecías y toda la palabra de Dios. Y dice algo tremendo, que es en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y ahorita vamos a mirar que hay otra que es el cumplimiento del tiempo. Y cuando habla aquí del cumplimiento de los tiempos, se refiere, hermano, a todo el tiempo desde la creación del mundo hasta cuando el Señor Jesucristo instaure su reino sobre la misma creación. Entonces, ahí entonces dice la palabra que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como que están en la tierra. Entonces, todo se va a cumplir, absolutamente todo. Por ahora, nosotros podemos ver que hay mucha profecía que ya se cumplió, pero todavía quedan muchas profecías por cumplirse.